Bien, señores, pues, perdón. Sí, estamos grabando. Pues luego de esta pausa, recibimos nuestro invitado del día de hoy, de la mañana de hoy, al secretario general del partido Fuerza del Pueblo, Antonio Florian, a quien damos los buenos días, la bienvenida a este su programa por la mañana, Antonio. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación, darme la oportunidad en nombre del Partido Fuerza del Pueblo para poderme dirigir a su público que lo escucha, que lo ves. Sí, bueno, Antonio, lo hemos invitado porque el Partido Fuerza del Pueblo ha dado a conocer mediante rueda de prensa una nota que salió en todos los diarios nacionales y digitales, y ese compromiso que ustedes asumen de emprender el primer congreso ya como Partido Fuerza del Pueblo a la cabeza del doctor Franklin Almeida Rancier, del que usted forma parte también. Un gran reto que tienen ustedes de formar una organización política donde allí se va a definir todo, ideología, todo lo demás, ¿verdad? Nos gustaría que nos hablara un poco de esos primeros pasos que se van dando rumbo a la celebración del primer congreso del Partido Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. Sí, mira, el partido inmediatamente terminó el proceso electoral. Las elecciones fueron el día 5 de julio. Pues el día 6, la dirección política del partido celebró una reunión e inició un proceso de evaluación de los resultados de las elecciones, aún sin tener todos los elementos a manos, pero con mucha información. Iniciamos el proceso de evaluación y adoptamos dos resoluciones en esta reunión. La primera fue, nosotros creamos una comisión para que elaborara un documento de evaluación que sirviera de base a la discusión en todo el partido para evaluar el proceso electoral y sus resultados. En segundo lugar, aprobamos convocar la dirección central del partido para que ésta, a su vez, procediera a convocar el primer congreso del partido. Y así se hizo. El 18 del mes pasado, la dirección del partido se reunió, la dirección central, convocó formalmente el congreso, el primer congreso del partido, le puso incluso, lo denominó Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, y ha convocado a todo el partido a reunirse, a debatir, a discutir y a conocer la metodología que ha de llevarnos a la celebración de nuestro Congreso. El Congreso los hemos establecido como un Congreso proceso. Es un Congreso que formalmente va a iniciar sus trabajos el 6 de noviembre, Día de la Constitución de la República Dominicana. Pero de manera informal y preliminar ya estamos trabajando. Y se iniciaron esos trabajos con la propia reunión de la Dirección Central, posteriormente con la creación de la Comisión Central Organizadora del Congreso y con las definiciones que se vienen haciendo de metodología y de integración de las mesas técnicas de trabajo, 17 en total hasta el momento, mesa técnica de trabajo, que van a abordar los temas fundamentales del Congreso. Hay dos niveles de temas que vamos a discutir en el Congreso. Un nivel que puede decirse que es más de línea, más interno, y un nivel de cara a la sociedad en general. Lo primero serían como los temas de declaración de principios, estatutos, línea organizativa, línea política y programáticas, línea de política internacional, política, exactamente esa parte, son la parte como más interna que vamos a discutir, igual que una política de recursos, una política de finanzas, de recaudación de fondos, de manejo de los recursos,
una política de educación política, valga la redundancia, de formación política, y además vamos a discutir la política municipal del partido, la política legislativa, pero también vamos a abordar temas de juventud, temas de género, temas que se refieren a la mujer y al género en general. Y como elemento transversal, también abordaremos el tema, dos temas más. Uno, el que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo sostenible, y el otro que es el de el trabajo del partido y la sociedad. Son estos aspectos básicos que incluye también conocer el tema de los dominicanos en el exterior, cómo nos vinculamos políticamente con los dominicanos en el exterior, cómo lo hacemos visible sus intereses. En fin, vamos a discutir todo esto. Son los temas que se van a discutir en el Congreso. La lista no se agota allí, puede que otros temas surjan y estamos abiertos a que se hagan. Pues las mesas técnicas que se están constituyendo ahora van a organizar foros de debates. Foros de debate que van a incluir cada uno de ellos hasta 300, 400, 500 y hasta 1000 personas que quieran participar en los foros. No solo de las filas del partido, sino también personas de la sociedad en general que quieran aportar, que quieran contribuir con sus ideas a la construcción de una fuerza política diferente. Nosotros entendemos que en la República Dominicana se agotó un modelo de hacer política basado en el clientelismo, basado en el rentismo y que no toma a la política como elemento de servicio. Y que por lo tanto el país necesita, el pueblo dominicano necesita una nueva forma de hacer política. Y queremos inaugurar nosotros esa nueva forma de hacer política, incorporando al debate, a la participación, a todos los sectores de la sociedad dominicana que quieran contribuir con nosotros en esta discusión. Por eso lo hemos denominado Congreso del Pueblo. Y se lo hemos dedicado al profesor Bosch, porque entendemos que el profesor Juan Bosch ha hecho contribuciones extraordinarias al asentamiento de la política en la República Dominicana. Es un referente moral y ético de gran nivel, de gran altura y de profundo calado. Y por lo tanto, el Congreso nuestro, que va por esa dirección, por hacer decente la política, nos va a permitir rodear de todo lo que ha sido y fue el pensamiento político del profesor Juan Bosch para que les sirva de sostén a toda la discusión que vamos a realizar. Y vamos a inaugurarlo el 6 de noviembre, porque el 6 de noviembre es una fecha muy significativa. Claro. La fecha en que el país inauguró Constitución. Y no es fortuito el caso. Fíjese que una parte importante del surgimiento de Fuerza del Pueblo se da en una lucha frontal contra los intentos de vulnerar la Constitución de la República y los derechos establecidos en ella. Y a partir de ahí queremos mandar un mensaje de la firmeza de nuestro partido alrededor de la defensa de la Constitución, del afianzamiento de la democracia en la República Dominicana, del Estado. Tiene mucho sentido. De derecho. Sí. Brito. Manuel, parece que Manuel, no tiene, tú tienes el micrófono cerrado. Está y por marcado, eso no te escucho. Se ha hablado de la fecha inicial, el 6 de noviembre, el día de la primera Constitución dominicana, y que finaliza el Congreso el 27 de febrero, el día de la independencia nacional, la independencia dominicana, y que en el interín de esas dos fechas, el primer Congreso Constitutivo de la Fuerza del Pueblo lleva el nombre del profesor Juan Bosch. 3 elementos inspiradores para los fines. En ese sentido, usted ha hecho una serie de puntualizaciones en lo que es el interés de la Fuerza del Pueblo hacia el Congreso. Sería bueno en ese sentido saber
¿qué esperan ustedes desde el punto al final del día de este Congreso en lo que es la constitución de qué organización de cara a las elecciones del 2024? A partir de que con solo 8 meses logran tener regidores, diputados, senadores y ser la tercera fuerza política mayoritaria del país. Me gustaría conocer en esa dirección una opinión suya, Florian. Muy bien. Mira, nosotros pensamos la Fuerza del Pueblo como un partido, digamos, para los nuevos tiempos. Es un partido para impulsar una nueva ola de transformaciones en la sociedad dominicana. A partir, digamos, del ideal del compañero y líder del partido, el compañero Leonel Fernández, hemos apuntalado su pensamiento político y a partir de ahí, de lo que él llama la segunda ola de transformación en la sociedad, nosotros queremos apoyarlo en ello para legarle al pueblo dominicano, a esta sociedad, a los jóvenes sobre todo y las mujeres, a los trabajadores, los empresarios, a todos los dominicanos y dominicanas, un partido político con capacidad de conducir adecuadamente la nación dominicana. El Fuerza del Pueblo no lo concebimos solo como un partido electoral, no como una maquinaria electoral, sino como un partido que tiene que jugar un papel de conducción, de educador de los sectores fundamentales de la sociedad, de conductor, que en este momento, si está en la oposición, juega un papel correcto de opositor, con una oposición responsable, una oposición crítica e incluso constructiva por la coyuntura histórica que atraviesa el mundo y el país. Y luego vamos a prepararnos para nosotros tener un desempeño en los procesos electorales, los procesos de lucha del pueblo primero, para afianzar la democracia, garantizar el progreso y el bienestar, y luego para acceder al poder político mediante el proceso electoral, vamos a construir un partido político con capacidad de ganar las elecciones. Estas elecciones del 24 y las que se pudieran presentar. Pero la idea que quiero dejar fija es que nuestra organización no será solo una organización maquinaria electoral como la que han existido. Por eso dije ahorita que se deja atrás una forma de hacer política basada en el clientelismo y en el rentismo como hasta ahora, y que intentamos inaugurar una nueva manera de ver, pensar y hacer la política en el país, incorporando a los jóvenes en primer lugar, a las mujeres, incorporando a todo aquel dominicano de buena voluntad que entienda que la política es para la gente y con la gente, que se desarrolla. Antonio, pero en estos momentos, ya este próximo domingo, estamos a 16 de agosto, ¿verdad? Inicia un nuevo gobierno, nuevas autoridades, pero también un Congreso que se estrena con la mayoría de sus legisladores, van a ser legisladores nuevos que entran, pero ustedes, por ejemplo, en el Senado de la República van a ser la segunda mayoría, o sea que ustedes van a tener una incidencia importante en el Congreso de la República como partido político. Me gustaría saber qué se ha discutido en ese sentido, porque también vi que el PLD hizo su primera reunión luego de este proceso en la Casa Nacional de esa organización política, y también ellos hablan de que ellos son el partido de oposición y tirando algunas flores al partido de gobierno que entra, al entrante, cuando ustedes durante el proceso electoral como organización política llegaron incluso a hacer acuerdos congresuales y municipales en algunos casos, pero más que nada congresuales,
¿Esto va a seguir? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las líneas que se tienen para esta nueva etapa cuando ya se inicia este nuevo Congreso con legisladores que van a representar a su organización política? Sí, muy bien. El país entra en una nueva etapa, indudablemente, después de 16 años de gobierno del PLD como tal y los últimos 8 años del gobierno danilista. Esa nueva etapa obligará al país, evidentemente, a tener, por la situación en que encuentra la asunción del nuevo gobierno, una pandemia que genera una crisis sanitaria que a su vez genera una crisis económica y que deriva de ella una crisis de carácter social, que por la naturaleza de la pandemia no es solo una crisis local, sino que es global, con lo que agrava mucho más la misma. Se va a necesitar mucha voluntad, mucha decisión y mucha comprensión de los políticos dominicanos y de los partidos políticos del país. Nosotros, reiteramos, estamos prestos a jugar un papel responsable desde el Parlamento de la República Dominicana. Todas las leyes, las disposiciones que se puedan plantear ya para mejorar la situación del país, hacer frente a la problemática del país, habrán de contar necesariamente con el apoyo de los parlamentarios de Fuerza del Pueblo. Las medidas, disposiciones que nosotros consideremos que no van en la dirección correcta, nosotros las criticaremos y trataremos de ver en qué medida podemos incidir para cambiar su curso. Pero la realidad del país obliga a que se necesita realmente que las fuerzas políticas tengamos el país, el pueblo dominicano en primer nivel, en primer lugar, para poder desarrollar nuestra labor política. Es a partir de ahí que nosotros vamos a actuar. En estos momentos, el grupo parlamentario nuestro ha estado desarrollando una serie de reuniones para construir una agenda parlamentaria. Cierto es que se hizo una alianza con el PRM y otra fuerza política para un Congreso plural. Pues nosotros necesitamos justo que el Congreso sea plural y que el Congreso pueda jugar un papel fundamental en todo el proceso necesario de respuesta a la problemática de reformas que vive la República Dominicana. Reitero, Fuerza del Pueblo estará en primera línea defendiendo las políticas públicas, las leyes, los proyectos de leyes que allí se presenten, que vayan encaminados a mejorar la situación del país y que al mismo tiempo se puedan producir la mayoría mediante el consenso, la discusión y la participación de la mayoría de la población y sus organizaciones. De manera que se debe garantizar la gobernabilidad en República Dominicana, la gobernanza, para que podamos salir airosos de la crisis por la que atraviesa el país. Y pueden contar con nuestro partido para ello. Florian, el país tiene un tema importante que ver y me refiero de manera puntual al sistema de partidos políticos en la República Dominicana. En el entendido de que vemos a un PRD que históricamente la principal fuerza de movilidad de masas del país y quizás hasta de América Latina, el caso del Partido Reformista Social Cristiano, dos organizaciones otroras ya del pasado como principales fuerzas. El PLD, un partido con 20 años gobernando y ahora pierde 1.200.000 votos con respecto a sus últimas elecciones. Viendo ese esquema ahí, ¿cree usted, como un profundo estudioso de los temas de esta naturaleza del sistema de partidos políticos del país, que estamos frente a una crisis del sistema de partidos
¿Y qué inspiración en esas experiencias tienen ustedes como fuerza del pueblo para corregir y ser una verdadera fuerza de compromiso social? Me gustaría ver una opinión suya en ese sentido. No, gracias. Ciertamente, mira, en la sociedad y la naturaleza, todo cambia, nada es estático. Claro. Es un proceso dinámico de cambio constante. Se dice que el cambio es lo que es constante y que es permanente. Y ciertamente el sistema de partido en República Dominicana se hizo viejo y se agotó. Se agotó incluso en el momento en que el PLD llegó a convertirse en un partido hegemónico en la sociedad. Un sistema multipartidista con dos fuerzas fundamentales y una serie de partidos minoritarios más de menor participación, pero en los últimos tiempos un poco desbalanceado. Desbalanceado en la medida en que el PLD hegemonizaba lo fundamental, el control político. Bueno, pues esto se agotó porque la cúpula del PLD no entendió la dinámica de la sociedad y quiso frenar, impedir que el compañero Leonel Fernández, líder de ese partido, presidente de esa organización, pudiera por nueva vez participar con libertad en los procesos electorales y le hicieron un fraude sencillamente el 5 de octubre, 6 de octubre. Sí. No estoy Y eso viendo, provocó que no no vea. le estoy escuchando bien. Vamos a ver si, vamos a ver, Antonio, si se Sí. le escucha bien. Bueno, que decías, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. No, le decía que ciertamente hay un agotamiento del sistema de partido en la República Dominicana. Como Sí. todas las cosas en la sociedad, en la naturaleza, todo cambia, todo se desarrolla, todo avanza. Y efectivamente ahora este proceso lo acaba de poner de manifiesto. Hay el surgimiento de un partido principal ahora, que es el PRM, un partido que quedó en condiciones de segunda fuerza, pero muy disminuido, una cantidad impresionante de votos que perdió, pero además con una crisis interna que ya veremos más adelante cómo es que va a quedar finalmente esa organización política que es el PLD, y una tercera fuerza política pujante como la Fuerza del Pueblo, que en las condiciones en que participó en el proceso electoral real y efectivamente hizo proeza y quedó sólida para avanzar como tal. Y hay que ver Sí. cómo está la Fuerza del Pueblo en su interior, cómo a diario a nuestra organización viene gente solicitando ingreso de diferentes electorales y que quiere participar en el partido, que quiere participar en las discusiones del Congreso y que quiere ser de la Fuerza del Pueblo. Es el partido del presente y el partido del futuro. Nosotros vemos, y reitero el concepto, a la Fuerza del Pueblo, no como un partido maquinaria electoral, como los que habían hasta el momento, sino como un partido político vinculado a los intereses del pueblo, acompañando a la población en su lucha, en sus necesidades y en sus demandas, y ganándose el corazón de la población para que ponga en manos nuestras entonces los destinos del país por la vía democrática, en los procesos electorales. Nosotros necesitamos, tenemos la obligación de ganarnos el derecho a dirigir el país cuando el pueblo así lo entienda. Y ese es nuestro trabajo y así lo haremos. Bueno, Leonel ha dicho que ustedes están, vienen de la casilla 18 a la casilla número 3 y que definitivamente serán ustedes, Fuerza del Pueblo, el partido de oposición, y que será una oposición responsable, fue la palabra que utilizó el presidente Leonel Fernández. Ahora, usted habla de que estamos abocados como país y el propio sistema de partidos políticos que se veía
un tanto agotado, deteriorado. Fuerza del Pueblo probablemente venga a inyectar esa energía que necesitan los partidos políticos, esa renovación de la que usted habla, pero hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Cuando usted habla de participación de jóvenes y mujeres, no necesariamente eso significa transformación. Cuando usted habla de una demanda de la sociedad dominicana, ¿a qué se refiere? Porque nosotros aquí en este programa hemos hablado mucho de que la sociedad se le fue adelante a los partidos políticos, hace mucho se le fue por delante. Y parece ser que ahora es que están despertando todos los partidos políticos de que efectivamente hay una serie de demandas que estaban planteadas en la sociedad, pero que los políticos se hacían los sordos, ciegos y mudos. Pero además hay otro reto, la parte tecnológica. El mundo está abocado a una transformación en ese sentido, que la pandemia ha acelerado también ese proceso. ¿Están tomando en cuenta todos estos elementos que le estoy citando, Antonio? Bueno, tú me das la oportunidad de decir que ese es uno de los temas, de los 17 temas que se van a conocer en el Congreso, el asunto de la tecnología. Tecnología será tema de discusión importante en nuestro Congreso, igual que la comunicación, los nuevos métodos, la nueva forma de comunicación que está adquiriendo la sociedad. Pero también me permite a mí decirte que ciertamente hubo un anquilosamiento del pensamiento político en el país y una instrumentalización de la política. Y fue por ello que la sociedad se adelantó a los partidos, porque los partidos se anquilosaron. Y muchos de esos partidos, sobre todo el hegemónico, entendía su cúpula fundamental de que los problemas se pueden resolver con dinero, siempre con dinero. Y no todo se puede comprar. Toda voluntad no se puede comprar. Y llega un momento en que eso se agota. Digamos que es un caso muy raro, los pocos casos del mundo en que un partido político ni el gobierno sale de él desplazado del poder, estando económicamente la sociedad bien. Es decir, sin una crisis económica. El país, el pueblo dominicano, votó en contra del PLD sin que en el país existiera una crisis económica, que es fundamentalmente que lo que conduce casi siempre a las poblaciones a castigar a los partidos gobernantes. Pues en este caso no fue así. En este caso, los elementos que llevaron a la población a votar en contra del PLD estuvo muy vinculado a cuestiones de carácter emocionales, cuestiones éticas, cuestiones de corrupción, problemas de impunidad y otro tipo de asuntos que están relacionados directamente con los sectores básicamente de clase media en la sociedad dominicana, que se cansaron. Se cansaron de solicitar y se cansaron de pedir, que se cansaron de plantear cosas y que nadie le escuchara. Nadie le escuchaba en el gobierno, en ningún ámbito. Y eso hizo que estos grupos, estos sectores, se cansaran y se agotara ese proceso y pasaran a lo que hoy se ha producido en esta sociedad. Y precisamente por ello es que está el desafío más grande para nosotros, como una fuerza emergente que surge muy fuerte, con mucha potencia, pero que además tiene comprensión plena de esas debilidades. Y al entender, al comprender esas debilidades, esas carencias, nos permiten a nosotros entonces tratar de buscar las soluciones para la superación de esas carencias. Y en eso que nosotros estamos ahora. Y fíjense que nosotros no estamos haciendo una discusión interna en el partido de cara al Congreso, porque para nosotros fuera muy importante, mejor, más fácil, sentarnos y durar 2 días, 3 días en un Congreso y debatir las cosas tradicionales. Pues no, nosotros estamos abriendo el partido
abriendo el debate y creando espacio de participación a los afiliados, a los militantes, a los dirigentes, a los amigos y al público en general. Todo el que quiera contribuir con nosotros y aportar ideas para dar una idea de cómo hacer un partido para estos tiempos de hoy, va a tener la oportunidad, porque mire, las mesas técnicas temáticas que estamos abriendo van a tener buzón por estas vías, digamos, por las vías electrónicas, para que la gente pueda escribir su documento y enviarlo. Vamos a tener esos foros con teleconferencias, con conferencias, con talleres, con seminarios, etcétera, donde la gente tendrá la oportunidad de hablar, de participar, de decir y de corregirnos, y de criticarnos, y de decirnos qué cosa no se debe seguir haciendo, qué cosa no se puede hacer. Porque en realidad nosotros queremos hacer una fuerza política que sea diferente y que sea transformadora. Bueno, Antonio, hay muchos retos en este aspecto. Sí, Manuel. Sí, hay una situación con el próximo gobierno, la población y sectores muy puntuales del país han estado pendientes en el desplazamiento que pudiera tener el nuevo presidente apenas horas próximas para ir a la casa presidencial con el tema de la lucha contra la corrupción. Organizaciones han dicho que hasta han puesto fecha de no haber acciones concretas con la persecución de la corrupción, que en enero irían a las calles. Hay otros que han estado aupando la necesidad, la urgencia para que haya una efectiva condena a quienes así lo merezcan y hayan cometido en contra del erario público alguna acción, una modificación para que se establezca un fiscal, un procurador independiente que procure justamente justicia. Este es un tema que tiene de alguna manera presión las próximas autoridades, que si algo le añadiría en un principio, más que el manejo del COVID o la propia economía, es este tema de la corrupción, una mancha de impopularidad en pocos días. ¿Cómo usted entiende este manejo y cómo y cree que pudiera ser la situación en ese sentido? Vamos a ver. Yo, en primer lugar, creo que al presidente hay que dejarlo actuar. El presidente fue electo por el voto mayoritario de los dominicanos y las dominicanas. Él hizo un compromiso de campaña, hizo un compromiso con el pueblo y concitó el respaldo mayoritario de la población. Consecuencia, al presidente hay que permitir que llegue al gobierno y ejecute su programa de gobierno. Esa es la primera idea. La segunda idea es que el país tiene una constitución, tiene leyes y procedimientos que están establecidos y que a través de ello, entendemos nosotros, se puede perseguir la corrupción, se puede perseguir, establecer una acción para parar la impunidad. Y entonces la sociedad ha hablado de cómo actúe y responda las nuevas autoridades. Está muy vinculado a los mensajes que la sociedad ha estado dando en los últimos años. Entonces, no creo yo que haya que sobreabundar sobre el caso. Cuando decimos que se agotó un modelo, que se agotó un modelo y que muchas cosas no van a poder ser igual y que si nos equivocamos, si entendemos mal el mensaje del voto que ejerció el pueblo, se podían cometer algunos errores y pagarse. Entonces, yo prefiero permitir que el presidente asuma y ver por dónde vienen las orientaciones, las decisiones que adopte el nuevo gobierno frente al problema de la corrupción y frente al problema de la impunidad, sobre todo a partir de los compromisos que ya hizo.
y por lo que mucha gente incluso le votó. Ya. Muy bien. Hay otro tema, don Antonio. No veo a Lindsay ahí en línea. Ay, perdón, era que tenía el micrófono cerrado. Sí, las próximas autoridades tienen también dos caminos, dos carriles esenciales a recorrer con respuestas inmediatas. Uno que ha sido dejado con un fracaso total de estas autoridades y de resultados partimos, que es el manejo, la gerencia sanitaria que luce colapsado el sistema de salud de la República Dominicana con el manejo desde el principio que le ha dado el gobierno al COVID. Y hay una situación que, viendo las cifras al terminar esta semana, estamos hablando casi de 7,000 personas infectadas. Un asunto espantoso. Bien, y está por el otro lado el impacto indudable, partiendo de las informaciones y los datos que leemos de la CEPAL y las mismas preocupaciones de las propias autoridades económicas del Banco Central incluso, cómo va a afectar a la economía dominicana. Desde el punto de vista y de la misma estrategia, don Antonio, de la fuerza del pueblo, ¿por dónde estaría reflexionada la idea, el criterio para que podamos salir de esta situación? ¿Qué le parece? Bueno, mira, la verdad es que ciertamente las autoridades actuales sacaron cero en materia de política sanitaria. Su comportamiento fue errático y muy vinculado al populismo, a la demagogia, y el interés fundamental siempre fue posicionar su candidato. Por lo tanto, no se preocuparon en esencia por enfrentar a tiempo y con política correcta la pandemia que nos afecta. Ahí ahora estamos cosechando esos frutos. Por lo tanto, las autoridades nuevas le va a corresponder una gran responsabilidad. Pero si yo debiera opinar sobre el tema y el partido, nosotros pensamos que es necesario aplicar una estrategia que involucre a la población. La población tiene que participar en el proceso de solución de la pandemia. Si al margen de la población dominicana no habrá solución, al margen de crear cordones sanitarios, equipos de trabajo en las propias comunidades, apoyo directo a partir de juntas de vecinos, grupos comunitarios, los comités de prevención, mitigación y respuesta que existen, de la elaboración de planes de emergencia y contingencia en cada sector, en cada barrio, a partir de su propia realidad, no va a ser posible actuar y enfrentar adecuadamente la pandemia. La población tiene que participar, pero también la utilización de las unidades de atención primaria es clave porque son las unidades que más cercanas están de la población. Esto, el sistema, digamos, hospitalario mantendrá un proceso de colapso. Se pueden habilitar hoy 500 camas y mañana estaremos demandando 700 si nosotros no cortamos en la raíz el problema. Por lo tanto, el asunto hospitalario es un problema de emergencia que hay que resolver porque se dejó crecer y desarrollar el asunto de la pandemia. Pero para poderlo frenar y poder empezar a disminuir de verdad el pico, la curva hacia arriba que lleva todavía la pandemia, es necesario involucrar a la población, darle confianza al país, al pueblo, que el pueblo dominicano perdió la confianza en las autoridades. Y como no hay confianza en las autoridades, esto está manga por uno. Lo primero es confianza y lo segundo es participación. Con la participación de la población
yo estoy seguro, estamos convencidos que empezaremos a frenar lo de la pandemia. Luego, lo de la crisis económica. Claro, lo de la pandemia implica, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Reforzar lo de las pruebas. Las pruebas, todo esto que este gobierno dejó de hacer, lo está haciendo payasería. O sea que, en realidad, se necesita ampliar y cuando uno aplica la prueba, identifica a los positivos, es para aislarlo y además darle seguimiento a todo el que hizo contacto, para también aislarlo, tomar las medidas con tiempo y evitar el contagio. Se supone que lo que debemos hacer, que es lo que no se ha hecho, y es lo que fundamentalmente hay que hacer en estos momentos. Luego de la crisis económica, esto tiene que ser manejado con mucha sapiencia, mucha capacidad, mucha dedicación, entendiendo que ahora la rentabilidad es poca y que lo fundamental no es rentabilidad. En estos momentos lo fundamental es parar la crisis, es evitar el colapso económico de la sociedad dominicana, garantizar la producción, garantizar el consumo, es buscar nichos en el que nosotros podamos continuar exportando y mejorar nuestras exportaciones. Es ir a los organismos multilaterales en estos momentos a buscar, además de apoyos solidarios, que es importante obtener por diversas vías, también va a ser necesario la búsqueda de préstamos para invertir. Ahora, si los recursos que se puedan reunir no se invierten adecuadamente donde tienen que ponerse para impulsar las palancas del aparato productivo dominicano, en los elementos donde necesitamos ponerlo, pues evidentemente que vamos a profundizar la crisis y vamos a generar una situación peor. De ahí que el equipo económico del nuevo gobierno tiene la obligación de sentarse con serenidad desde ahora a pensar esas soluciones y evidentemente apelar a los sectores, los agentes económicos, la sociedad, sobre todo, que entiendan que la rentabilidad ahora no puede seguir siendo la misma que se tenía en momentos de bonanza. Que ahora... Antonio, le agradecemos muchísimo esta intervención suya del día de hoy. La verdad que hemos aprovechado bastante a Antonio, claro. Muchos retos que hay por delante lo ha señalado claramente Antonio, y sobre todo también los retos que tiene el Partido Fuerza del Pueblo y el compromiso que tiene también con el pueblo dominicano. Claro. Creo que son retos importantes, pero a la vez hay mucho entusiasmo por lo visto, así que de verdad que le agradecemos muchísimo esta visita virtual. Esperamos tenerlo pronto ya cuando estemos cerca de la apertura de este primer congreso del Partido Fuerza del Pueblo, que ya bien ha señalado Antonio que va a ser este próximo 6 de noviembre. Termina ¿Perdón? el 27 de Sí, termina febrero, el Día 27 de la de Independencia. febrero. La verdad es, Lindsay, Así que hay que felicitar a don Antonio, como muy bien tú observas, porque no desperdicia levantar la bandera del compromiso social que debe tener la Fuerza del Pueblo como negación a lo que han sido los demás partidos políticos que quieren ir o que han estado en el gobierno. De verdad que le felicito. Bueno, bien, pues vamos a una breve pausa. Sí, gracias Antonio. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos en un momentito para el cierre del programa. Muchísimas gracias. Gracias. Jóvenes, bye. Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias a ti. Gracias a ustedes.